¡Oye, Yosuke! Borré la hambruna de Latinoamérica con Dejando. Y de paso también borré la inflación del dólar. Duro, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que Yosuke, Rohan y Okuyasu tienen las mismas dinámicas que Bob Esponja, Patricio y Calamardo? Los que me conocen saben que literalmente puedo pasar 2 horas enteras o hasta más solo hablando de Okuyasu Nishimura como personaje. Sí, solo de él, tomando en cuenta momentos claves del anime y el manga y mis característicos sobre análisis. Okuyasu no es solo mi personaje favorito de Diamond is Unbreakable, es mi personaje favorito de todo JoJo's Bizarre Adventure. Y siento que esto desconcierta de forma superficial a un montón de fans de JoJo's, porque la pregunta que les vendría a la mente es ¿por qué? ¿Por qué un personaje que se siente tan poco protagónico sería el personaje favorito de alguien cuando hablamos de JoJo's Bizarre Adventure? Incluso si Okuyasu de hecho es un coprotagonista de la parte 4, es reducido la mayoría del tiempo al mejor amigo tonto pero leal. Entonces ahí vengo yo, la presidenta del club de fans de Okuyasu, a desmentir en parte esta idea que se tiene del personaje. Claro que es el mejor amigo tonto pero leal, solo que no se limita a hacer eso y ya. Okuyasu es un personaje que me gustaría analizar, porque siento que de formas no tan evidentes, Araki nos quiso transmitir algún tipo de mensaje sobre él, que personalmente me llena de curiosidad y entusiasmo. Comenzando con este para nada extendido ni rebuscado análisis, será mejor dividir las participaciones de Okuyasu en Diamond is Unbreakable por partes, destacando solo las más renombrables en el impacto de su escritura como personaje. Primera escena. Conocemos por primera vez a Okuyasu Nijimura, pelea entre Yosuke y Okuyasu. Nuestra introducción al personaje de Okuyasu es como un enemigo más, básicamente secuestrando a Koichi y Yosuke yendo a salvarlo, sobre todo porque no tenía Stan el petizo en ese tiempo. Y toda una pelea con Okuyasu que ya nos da a entender mucho sobre la personalidad y forma de ser de Nijimura. La simple pelea da rasgos obvios del personaje de Okuyasu. El mismo Yosuke menciona que es bien tonto porque se salta detalles evidentes para ganarle en la pelea, siendo así la forma en la que pierde el mano a mano a Stan. Pero hay algo muy curioso, que quizás mucha gente lo notó pero con la mente en el lugar equivocado, porque es ridículo no darse cuenta que con la simple descripción de las habilidades de The Hand, no podía la pelea entre Yosuke o el simple secuestro de Koichi por meterse en la mansión Nijimura terminar de una forma muy rápida y muy intensa, con un simple movimiento de mano ¡fuap! Borrados Koichi y su amiguito, ya no más. No se necesita una pelea acalorada ni un secuestro improvisado. Pero eso no es lo que quería Okuyasu. Y es lo que nos lleva a la segunda escena, trasfondo de los hermanos Nijimura y muerte de Keicho. Ah, por eso Okuyasu no quería hacerles daño. ¿Sí? Ok, el trasfondo de Okuyasu es uno de los más tristes de la parte 4 porque es demasiado realista si eliminamos todo lo de los stands y Dio y las flechas. Pero esos detalles no son la esencia de lo que formó a ambos hermanos Nijimura como personajes. Fue el maltrato, fue el abuso y el abandono, fue la incertidumbre de si mañana sería un buen o mal día, o si directamente sería un día más o si sería el último. Golpeados, menospreciados, humillados por la única persona de apoyo que les quedaba después del fallecimiento de su mamá, su papá, quien se dio a la literal locura, consumiéndolo tanto de una forma real como metafóricamente, dejándolos huérfanos en casi todos los niveles, obligándolos a vivir de la mala vida, de hacerse desastres en sociedad, de ser la basura de la sociedad, de andar en casa abandonada a casa abandonada, sin miedo al peligro porque ellos tuvieron que transformarse en el peligro. Okuyasu solo tenía 16 años cuando ve a su hermano morir. Las últimas palabras de su única familia por tanto tiempo fueron: nunca dejaste de estorbar. Okuyasu las recuerda con amor, porque nadie más que él mismo sabe lo mucho que él y su hermano tuvieron que sufrir, y lo mucho que eso impactó en la personalidad y estilo de vida de ambos. Ver cachos de humanidad en su padre lo hace reflexionar. La muerte de su hermano fue horrible y siempre le dolerá,
pero es un nuevo comienzo, forzoso, pero quizás solo así él podía salir de ese círculo vicioso de violencia. Y por eso se ve tan apresurada su superación a la muerte de Keicho, cayendo a la mañana siguiente a la casa de Yosuke. Claro que es un respiro humorístico, pero también es una señal de que el duelo él lo vivió mientras Keicho vivía, cada día. Tercera escena, su pelea con Red Hot Chili Pepper. Ok, esta es mi pelea favorita de todo JoJo's, no por los movimientos per se, no por la animación, ni la adaptación del anime, no, ninguno, por nada de esos apartados estéticos, pero por el simbolismo. Tiene mucho simbolismo. Incluso por lo más insignificante, entre comillas, que sería el comienzo de esta pelea, aún con Yotaro, Yosuke, Koichi y él mismo yendo a lo más lejos de cualquier tipo de contacto con electricidad para que Red Hot Chili Peppers no los encuentre de alguna forma u otra, terminan siendo descubiertos por culpa de Okuyasu, por la moto de Okuyasu. Esto llena a Okuyasu de culpa y sentimiento de responsabilidad contra la amenaza que ahora no los deja en paz, RHCP. Qué raro decirlo en voz alta, nunca más. Y es lo más próximo que tiene Okuyasu para quitarse la rabia de encima. Aquí vemos también habilidades y destrezas que no habíamos presenciado antes con The Hand. ¿Por qué vuela? Dándonos el único momento donde apreciamos lo más parecido a lo que sería su 100%. Tiene a Chili Pepper acorralado, parece que va a destruirlo. A terminar este arco, Okuyasu está a punto de salvar el día. Parece. Pero ahora empieza lo que realmente hace a esta pelea tan importante e interesante. Red Hot Chili Pepper le da el golpe más bajo y doloroso que podía haberle dado a Nijimura, en su inteligencia. Okuyasu se acompleja muchísimo más de lo que superficialmente se puede ver por su intelecto. Desde siempre, todos lo reducen a eso. No importa qué cosa buena haga o lo mucho que su corazón esté en el lugar correcto, llega un punto que nadie le interesa eso más que los errores que comete por falta de conocimiento. Y en lugar de querer hacerlo superarse, tantos años de ser minimizado a solo fuerza bruta, Okuyasu ya lo acepta. Él siempre dice que no es listo, que no es brillante. Hasta Yosuke, su mejor amigo, varias veces descarta muchas opiniones o acciones bondadosas de Okuyasu porque lo considera estúpido. Es natural de todos tratarlo así. Puede darnos rabia como espectadores, ver cómo incluso con Yotaro gritándole desde la distancia que no lo golpee, que el stan enemigo lo está tentando porque tiene un plan, que espere, que se acerque más y van a poder derrotarlo. Okuyasu solo cede a las tentaciones ajenas. Y es que Okuyasu sabe que es lo que Red Hot Chili Peppers quiere, lo sabe. Pero también sabe que tiene al bicho ese casi en su oído diciéndole que si no lo mata ahora no tiene sentido lo que ha vivido, que la muerte de su hermano fue en vano, que él mismo era tonto, idiota, estúpido. Puede sacarnos del lugar como espectadores, pero es el movimiento más lógico por una persona que es tonta. Si el mismo Okuyasu se reconoce a sí mismo como tonto, ¿cómo vamos a pelear con eso? Luego, la forma tan desinteresada en la que Yotaro, pero específicamente también Yosuke, tratan a Okuyasu luego de que murió. El mismo Koichi se los grita en la cara, que no les importa. Muy fuerte, en verdad, sí, me sentí muy mal. Pero me sentí peor cuando vi que Okuyasu no siente el rechazo. Solo siente decepción propia por sí mismo, porque, otra vez, fue un estúpido. No, qué triste, ok. Cuarta escena. Cuando adivina quién es el verdadero miembro de la Fundación Speedwagon. ¿Recuerdan cuando Okuyasu casi salva el día? Aquí sí lo salvó. No, en serio. Es un alivio cómico, pero también es un desenlace satisfactorio entre el conflicto de Red Hot Chili Pepper y Nijimura. Después de Okuyasu conocer por primera vez al papá de su bestie, Yosefu Joestar, hay un polizón en el barco ese, y solo Okuyasu tiene la responsabilidad de decidir entre uno que para nada anda con la apariencia de un usuario promedio de Stan, y otro que sí parece un ser humano normal. Y lo realmente genial, que podría resumir una buena parte del personaje de Okuyasu, es la forma en la que descubre quién es el usuario de Stan. Le cae a golpe a uno, justamente a Akira. Así, dejando a todo el mundo como wow. Hasta el mismo Akira le pregunta que cómo lo supo. Okuyasu se sincera.
Nunca lo supo. Dio un golpe a uno esperando que fuera ese. Y si no era ese, pues por descarte sería el otro. Y ya, soporten. Ejemplo de resiliencia, gente. Oh sí. Aquí, después de ya todo lo vivido, Okuyasu ya se cansó de andar limitándose por ser estúpido. A partir de ahora solo iba a vivir como podía vivir. A partir de ahora solo iba a luchar las veces que tenga, incluso si se equivoca. Ajá. Quinta y última escena por analizar, cuando revive y detiene a Kira con Stray Cat en la pelea final. Aquí hacemos un time skip fuerte porque vamos directamente con el final de Diamond is Unbreakable. Es que las demás escenas de Okuyasu pues o no tienen tanto protagonismo o solo se encargaban de alimentar la narrativa de vivir como podía vivir que ya mencioné. Esta es la batalla final y Okuyasu murió. Pero sobrevivió. Mucha gente menciona que Okuyasu debió desaparecer a Kira con The Han en esta escena, pero el mismo Araki sabía que sería un movimiento muy brusco. No solo porque le daría al Yobro la capacidad de acabar con el villano, lo cual robaría todo el protagonismo, pero también porque Okuyasu, como personaje, no haría eso. Él no querría matar a nadie, menos después de que se nos enseñó que Okuyasu no quiere hacerle daño a nadie. Shikage Kira versus Okuyasu Nijimura. El paralelismo entre Kira y Okuyasu se puede resumir a la toma de decisiones de ambos. Ambos crecieron creyendo que estaban mal, por distintos motivos. Kira siempre supo que era distinto y tenía ese deseo de matar. Okuyasu, como ya explicó, se crió en un ambiente abusivo, donde repetidamente le decían que no tenía un valor real como ser humano. Kira, por su lado, decidió sucumbir a estas maldades que su mente maquineaba a diario, excusándose en que él siempre fue así, que estaba bien en él matar y a la vez vivir una vida pacífica. Okuyasu logró romper ese ciclo de maltrato, decidiéndose por quedarse en Morio, eligiendo ser parte de los chicos buenos. Ambos, Killer Queen como The Han, son stands netamente destructivos. Killer Queen explota todo lo que toca sin dejar rastro, mientras que The Han tampoco deja rastro, borrando de la realidad las cosas como si nunca hubiesen existido. La gran diferencia de por qué se nos son presentados los stands de la forma que la obra decide, Killer Queen como una máquina de matar y The Han como un aliado con potencial, es la misma naturaleza de sus usuarios. Porque igual, ¿qué es un stand sin el alma de su usuario? Sin los ideales, el corazón, la mentalidad de su usuario. Okuyasu a menudo es intimidado por el fandom por no usar The Hand correctamente, ya que no borra a sus enemigos. Y toda esta interacción específicamente con Stray Cat muestra por qué esa es una declaración ridícula, ya que iría en contra de los temas de la misma parte 4, su propio arco de personaje y Kira siendo su contraparte, porque antes que nada, la decisión es una gran parte del personaje de Okuyasu Nijimura, que desearía hubiese sido explorado más. Él se convierte en su propia persona, en vez de dejarse llevar por lo que hace referencia a Keicho y el resto de su familia, etc. En su arco de introducción es notorio, ya que mientras Keicho es el que habla sobre crecimiento, Okuyasu es quien se niega a cambiar. Keicho cree que ya ha ido demasiado lejos en todo esto, que ya no hay forma de volver atrás. Cuando se presenta que papá Nijimura sigue teniendo rastros de humanidad, Okuyasu finalmente y firmemente se para enfrente a Keicho, decidiendo que podrían cambiar las cosas, quizás y tener una vida normal, como ellos siempre habían querido. Y cuando Keicho se va y su papá no puede regresar a ser lo que era antes, Okuyasu queda entre vivir en las sombras de su familia y el ciclo de violencia o comenzar su nueva vida en Morio. Igualmente estoy muy seguro que es solo al final cuando Okuyasu se decide de verdad, ahora quedarse en Morio. Todo esto contradiciendo a Kira, quien cree que él mismo es biológicamente un asesino y que no hay nada que pueda hacer para cambiarlo, evitarlo o reprimir esos deseos que tiene. Él representa la horrible máscara repudiable de la sociedad, un exterior hermoso y prolijo, mientras comete atrocidades en las escondidas. Y todavía cree que merece vivir en paz. Total diferencia con Okuyasu, que su vida fue puesta en tragedia por externos, pero él sigue eligiendo ser bueno. Tiene amigos con los que pueden contar en apoyarlo. Razón número 547 por la que Okuyasu y Yosuke van tan bien juntos. Okuyasu puede cometer errores, pero por Crazy Diamond la frase "no puedes engañar a Nijimura Okuyasu 2 veces" está ahí, ya que Yosuke está ahí para levantarlo de cualquier hoyo en el que se haya caído.
Él está creando su propio lugar en Morio. Cometerá errores mientras recorre ese camino tan desordenado. Está escogiendo dejar ir el trasfondo de su familia violenta y querer que mate a otros porque inteligente. Va en contra de todo eso. Ya dije, Killer Queen y The Hand son objetivamente stands destructivos, que enfatizan las diferencias de sus usuarios y sus moralidades. La forma en la que Kira piensa que la violencia es parte inherente de él, mientras que Okuyasu puede moldear ese poder destructivo a la par que ayudando a otros. Un tema que prevalece en Diamond is Unbreakable es la redención y la bondad por lugares inesperados. Ejemplo sería Yuya, inspirado por Yosuke mientras salvaba a Koichi aquella vez, o cuando Rohan salva su vida motivado por Reimi. La filosofía de Yosuke de nadie merece morir se sostiene al ser salvado por un total desconocido. Las personas en la parte 4 se inspiran de la bondad ajena. Son marcados como gente rechazada por la sociedad en muchos aspectos e igual continúan haciéndose un lugar para ellos, dándose chances a sí mismos para no ser un montón de desalmados. A diferencia de Kira, que nunca considera cambiar. Todo esto para decir que Stray Cat era visto como un monstruo sin remedio, un arma volátil cuya habilidad destructiva era más y más fuerte valiéndose de su usuario. Similar a Okuyasu, Kira utilizaba a Stray como un arma, viéndola como un amplificador de su destrucción, sintiéndose correcto en sus manos. No importaba realmente si Stray era solo un animal perturbado. Todo lo que importaba era que Stray Cat podía destruir sin necesidad de tanta presión. Entonces regresó Okuyasu, su arco de personaje ya acabado, decidiendo darle la espalda a su pasado familiar y hacerse su propio presente y futuro en Morio, gran parte a la determinación de Yosuke por no dejarlo ir. Usa a The Hand de forma no destructiva para desviar la agresión de Stray Cat completamente, separándola de Kira, separándola por la presión de seguir siendo usada como pistolita. Ella se calma de manera inmediata en las manos de Okuyasu. Es que es una gatita, un animalito. Stray, siendo regresada como Stan, es literalmente una segunda oportunidad. Pero Okuyasu es quien le da una nueva vida, una vida real, una vida de comodidad, de permanencia y familia. Cosa que los gatos callejeros o los niños asustados yendo de casa abandonada a casa abandonada no tienen. Es hermoso como Yosuke y demás personajes hacen que Okuyasu tenga la oportunidad de alejarse del camino de Keicho. Y ahora Okuyasu comparte esa misma amabilidad con Stray Cat, la criatura que literalmente lo asesinó. El concepto de amabilidad inesperada, perdón y motivación para cambiar siendo el último deshacer de Kira es... ¡wow! Es lindo que en el epílogo Stray Cat está toda bajo la luz del sol sin ningún indicio de ira o violencia próxima. Solo es una gatica, no incontrolablemente un monstruo, un arma u horrible. Tal vez Stray tiene instintos asesinos y sus habilidades en definitiva la ayudan con eso, pero al final Okuyasu la ayuda a sentirse más segura y con suficiente comodidad para no ver a los de su alrededor como amenazas. Quizá producto previo por el tiempo que fue un gato callejero. Stray incluso conoce a papá Nijimura, lo que significa que Okuyasu la mudó en su casa. Épico, en verdad, porque ahora su familia consiste en un papá mutado que parece una bola de grasa verde que no puede morir, un gato que en realidad es un Stan que revivió de la muerte, y el hijo que también regresó de la muerte. Okuyasu es un personaje tan chetado como nerfeado. Tiene uno de los stands con más poder destructivo en toda la franquicia y de todas formas no le interesa hacer daño, incluso si él sufrió cada día de su vida, desde cierto punto, en daño y daño. Fue un niño maltratado, un adolescente incomprendido y menospreciado, casi muere varias veces y murió de hecho. Y claro, la forma en que revivió a nivel de guión es más chistosa que inspiradora, pero sigue siendo un simbolismo tierno y bonito. Todo el personaje de Okuyasu es un ejemplo de que autopercibirte te limita de una forma ridícula, cuando solo piensas en la opinión ajena y te obsesionas con lo que piensan de ti, con lo que la gente asume que eres por detalles de tu pasado y migajas de eso en tu presente. Lo que asumen de ti, asumen que eres tonto, inútil o débil. ¿Y tú tomarías la decisión de conocerte a ti mismo? Sin nada más que decir, lo dejaremos hasta aquí. Yo soy El Dado y subo video cada vez que quiero hacerle una carta de amor a mi personaje favorito, disfrazándolo en algún tipo de lección psicológica. Muchas gracias por ver. Bye, hasta la próxima.